Hola, Hola, pues muy buenas noches a todos. Comenzamos. Bienvenidos a la cuarta sesión nacional de residentes de cirugía pediátrica. Yo soy Alfredo Domínguez Muñoz, soy jefe de residentes de cirugía pediátrica y residente de cirugía colorectal del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El día de hoy hablaremos sobre la patología quirúrgica urgente más frecuente en niños, es decir, apendicitis aguda. Es un tema que es un abanico de manifestaciones clínicas, asimismo de opciones terapéuticas, tanto quirúrgicas y pues últimamente, como veremos, en algunos casos también ya conservadora. El tratamiento de esta patología continúa siendo muy variable entre los diferentes centros de atención pediátrica. No obstante, en los últimos años se ha tratado de estandarizar este manejo con la intención de limitar la duración del esquema antibiótico, los días de estancia hospitalaria, el número de procedimientos invasivos, así como la exposición a radiación. Para hablar sobre este tema tenemos a tres profesores invitados de lujo. Tenemos como profesor internacional al doctor Pablo Aguayo, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas. Él hizo cirugía general en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Posteriormente hizo cirugía pediátrica en el Children's Mercy Kansas City. Tiene un fellowship en el cuidado crítico del paciente quirúrgico y actualmente ejerce en el Children's Mercy Kansas City. Es director de la unidad de quemados, es director adjunto al programa de manejo crítico del paciente quirúrgico y es profesor adjunto en el curso de cirugía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Kansas. Como sabemos, muchas de las guías de manejo sobre apendicitis aguda han sido llevadas a cabo en el Children's Mercy en Kansas City, en las cuales el doctor Pablo Aguayo ha tenido una importante participación. Bienvenido, doctor Aguayo, es un honor tenerlo con nosotros. muchas gracias, el honor es mío. Como profesor nacional tenemos al doctor Luis Manuel García Cabello. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él hizo pediatría y cirugía pediátrica también por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico adscrito al Departamento de Cirugía Pediátrica y actual profesor titular del curso de posgrado de Cirugía Pediátrica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con sede en el Hospital Pediátrico de Moctezuma, un hospital donde se operan un número enorme de pacientes con apendicitis aguda, y también es coordinador del Programa Nacional de Posgrado de Calidad de la sede ante el CONACYT. Bienvenido, doctor García Cabello, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Saludos, Pablo. Saludos, doctor Aguayo. También como profesor invitado nacional tenemos al doctor Pablo Lezama del Valle. Él es egresado de la Universidad Autónoma de México, realizó pediatría y cirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Posteriormente realizó cirugía oncológica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York y en el St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, Tennessee. Hizo cirugía de mínima invasión en la Universidad de Tennessee también, y actualmente es el jefe de servicio de cirugía oncológica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El doctor tiene un gran interés y ha realizado múltiples búsquedas importantes sobre apendicitis aguda, en las cuales incluso se han presentado en diversos foros. Bienvenido, doctor Lezama, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, buenas noches. Gracias por la invitación. La clase la presentará la doctora Yasmín Pérez Ramírez. Ella es jefe de residentes de cirugía pediátrica del Hospital Pediátrico de Moctezuma, a quien le agradezco su apoyo en la coordinación y participación en esta sesión. De igual manera, agradezco al doctor Antonio Gallardo, presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, quienes, como ha sido en las sesiones anteriores, nos ha apoyado con la plataforma para esta transmisión. Bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos, Yasmín. Tienes 25 minutos. Posteriormente tendremos una mesa redonda en las cuales discutiremos los puntos controversiales más importantes sobre esta patología. Adelante, Yas. Buenas noches, mi nombre es Yasmín Pérez Ramírez, soy residente de cirugía pediátrica del Hospital Pediátrico de Moctezuma. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre la apendicitis aguda. La apendicitis aguda, como conocemos ya, es la causa más común de cirugía abdominal en los niños y se diagnostica entre el 1 al 8% de todos los ingresos al servicio de urgencias con dolor abdominal. A modo de introducción, hay que recordar que el apéndice secal pues tiene una función como reservorio de flora bacteriana habitual, altas concentraciones de tejido linfoide asociado a intestino, y no solamente es un órgano vestigial. La posición habitual del apéndice se va a encontrar en la confluencia de las tenias, siendo variantes disposiciones, la más común, la retrocecal, hasta en un 60% de las mismas, seguida de la pélvica, la subsecal, retroileal, parasecal y las paraileales.
No todos se encuentran hacia cuadrante inferior derecho. Hay que recordar las patologías congénitas como la malformación, la malrotación intestinal o los ictus inversus totalis, que pueden condicionar otras situaciones y disposiciones de la misma. Es importante conocer la irrigación de la misma por la importancia quirúrgica durante la apendicectomía. Recordar que está irrigada por una arteria apendicular, rama de la arteria ileocólica. Y como un brevario cultural, pues comentar que fue Claudius Aymans en 1736 el primero en realizar una apendicectomía exitoso con supervivencia del paciente pediátrico. En cuanto a la fisiopatología, vamos a comentar el tipo, aproximadamente el 50% de las patología apendicular se va a dar por la teoría de una obstrucción no especificada de la luz apendicular, que va a explicar el caso de apendicitis y consiste en la acumulación de secreciones mucosas, las cuales van a condicionar inflamación, hipertensión intraluminal con cambios propios de la perfusión capilar, del drenaje linfático, del drenaje venoso y de la irrigación arterial, lo cual va a condicionar isquemia, necrosis y perforación, como ya lo conocemos. Esta obstrucción se puede dar por diversos cuerpos, por ejemplo, por fecalitos, por comida no digerida, pueden ser cuerpos extraños, pueden ser neoplasias, hiperplasia linfoide, puede haber también parásitos como Ascaris lumbricoides. Sin embargo, el otro 50% de la patología no está condicionada tal cual por una obstrucción. Se ha asociado específicamente a factores como la raza, factores ambientales como la estación de verano, genética y la familiar. Hasta en un 30% de los pacientes de menores de 6 años tienen historia familiar de apendicitis en familiares primarios. También otros procesos infecciosos como son los adenovirus, el Coxsackie, rubiola, virus de Epstein-Barr, Yersinia, algunos asociados a la dieta por baja ingesta de fibras, fibrosis quística o incluso duplicaciones intestinales. Tenemos un pico de incidencia de 12 a 18 años con un ligero predominio en los hombres del 57 al 60%. En los menores de 4 años y recién nacidos se presenta en 1 a 6 de cada 10,000. Menores de 14 años aumenta hasta el 19 a 28 personas por cada 10,000 y solamente el 5% o menos se presenta en menos de 5 años. Sin embargo, de esta población, hasta el 60% tienen una enfermedad avanzada por el retraso diagnóstico por lo inespecífico de la sintomatología. La apendicitis complicada y no complicada en el Hospital Pediátrico de Moctezuma es aproximadamente de un ingreso de 700 casos al año en el último año. Sin embargo, considerando los últimos 5, hemos llegado a tener años hasta de 1,300 casos anuales. Todos estos en nuestra población en específico se presentan con retraso del diagnóstico, con apendicitis complicadas y generalmente con datos sugestivos de perforación, como los presentamos en esta tabla. También se han documentado apéndices simples, sobre todo en los pacientes menores de 5 años, en los que hasta el 17% de las apendicectomías no demuestran patología apendicular y en niñas posmenarca este porcentaje disminuye a un 5% y el resto de la población como escolares y adolescentes ya es comparable a la población adulta en 1 a 2%. El cuadro clínico clásico de la apendicitis va a estar dado por la tríada que ya conocemos de Murphy, del dolor periumbilical migratorio hacia fosa ilíaca derecha, asociado a náuseas y vómito y con fiebres generalmente de bajo grado. Toda esta sintomatología es habitual en los pacientes escolares y adolescentes, los cuales son capaces de identificar la sintomatología y de ser muy específicos a la hora de comentar sus síntomas. Sin embargo, tenemos otros grupos de población en los cuales los síntomas son mucho más inespecíficos y nos pueden generar confusión diagnóstica. En la exploración física vamos a buscar los signos clásicos, los cuales están presentes hasta en un 98% de los pacientes de población escolar y adolescente, siendo el punto doloroso de McBurney, el signo del psoas, obturador, los clásicos que ya conocemos, así como los asociados a irritación peritoneal, resistencia muscular involuntaria, signo del Robson, el signo de von Blumberg. Pero vamos a hablar en específico sobre situaciones un poco más complejas, como lo son la patología neonatal.
Estos tienen un alto grado de dificultad diagnóstica, lo que nos va a llevar a una mortalidad hasta el 28% en esta población, ya que la sintomatología que se presenta es la distensión abdominal, el vómito, la hiporexia, que pueden condicionar choque séptico. Esto es de vital importancia porque hay que hacer diagnósticos diferenciales con patologías mucho más comunes en este grupo etario, como son la enfermedad de Hirschsprung, la enterocolitis necrosante o el vólvulo intestinal. Nos pasa algo muy similar en los menores de 5 años, en los cuales también la situación de los síntomas son muy inespecíficos. Generalmente se dan cuadros similares a infecciones de vías urinarias o gastroenteritis infecciosas, lo que nos va a llevar a la duda diagnóstica, al retraso de la atención especializada y la valoración por un cirujano pediatra, condicionando mayor presentación de patología perforada o complicada. En el grupo de los adolescentes vamos a considerar a toda la patología que tenga que ver con la rama ginecobstétrica, como son el dolor intermenstrual, el síndrome de Mixed-Meyer, los quistes de ovario, el embarazo ectópico o enfermedades pélvicas inflamatorias, los cuales son muy similares a los cuadros apendiculares. El diagnóstico puede ser suficiente con la exploración física y con los estudios de laboratorio, los cuales vamos a complementar con una citometría hemática que demuestra leucocitosis hasta en el 96% de nuestros pacientes, una cuenta total de neutrófilos aumentados y nos podemos apoyar de proteína C reactiva. También se puede utilizar procalcitonina, la cual no está descrita como de rutina, y es importante hacer un uroanálisis en los cuales podemos detectar piurias sin bacterias. Sin embargo, si tenemos uno compatible a enfermedad de infección de vías urinarias, pues nos hace descarte o nos orienta hacia otra patología. Es importante en el grupo de pacientes adolescentes posmenarcas una prueba inmunológica de embarazo. Para el primer contacto pediátrico existen diversas escalas. La más específica que tenemos hasta el momento es la escala pediátrica de apendicitis. En esta vamos a categorizar los riesgos de presentar la enfermedad en 3 grandes rubros: el bajo riesgo, en el cual los pacientes pueden manejarse de manera ambulatoria únicamente con signos de alarma. Podemos tener el grupo de moderados, en los que ya vamos a complementar con estudios diagnósticos de imagen, o el alto riesgo, cuando tenemos un puntaje mayor o igual a 7, en los cuales la prioridad va a ser la valoración por el cirujano pediatra. Es muy importante considerar, cuando atendemos a un paciente con síndrome doloroso abdominal, el uso de medicamentos previos, en específico de antibióticos, ya que son los antibióticos y no los analgésicos los que nos van a disminuir la hipersensibilidad del cuadrante inferior derecho, y esto nos va a condicionar un retraso diagnóstico hasta de 48 horas o más, y por lo tanto enfermedad avanzada o complicada. En cuanto a los estudios de imagen que nos van a apoyar la sospecha diagnóstica cuando no tenemos el diagnóstico certero clínico y laboratorios, el de primera instancia va a ser el ultrasonido, por los beneficios que ya conocemos: el bajo costo, el fácil acceso, que no es invasivo, es seguro, es rápido y sobre todo que no tiene irradiación, con los contras también ya conocidos, como son el operador dependiente y la exactitud. Sin embargo, este estudio alcanza una sensibilidad hasta el 88% y una especificidad del 94%. En él vamos a tener los hallazgos del apéndice no compresible, van a haber asas aperistálticas periapendiculares, aumento de la presión intraluminal, el diámetro transverso del apéndice se va a medir mayor a 7 milímetros y aumento de la vascularidad peri e intrapendicular, así como inflamación de la grasa periapendicular y líquido libre. La literatura internacional ya descarta el uso de una radiografía de abdomen. Sin embargo, en nuestro país continúa siendo el único estudio de extensión disponible en muchos centros de atención para el dolor abdominal en pacientes pediátricos. Hay que recordar que se puede identificar una vasta lista de signos radiológicos, con especial énfasis en los cuadros oclusivos, el borramiento de psoas, la posición antiálgica, y hasta en un 30% podemos identificar fecalitos en la radiografía simple. También nos ayudan a sospechar patologías. ¿Cuántos de ceftriaxona le puso? Ya se puede escuchar. Ya te dejaste de escuchar. ¿Ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Sí? ¿Listo? ¿En qué parte me quedé? ¿La radiografía? sí, en la radiografía.
Bueno, les comentaba que la literatura internacional ya no la recomienda, sin embargo, en nuestro país la realidad es otra y es muchas veces el único estudio de extensión que tenemos como abordaje inicial para dolor abdominal en pacientes pediátricos. Están descrita una vasta línea de signos radiológicos y vamos a hacer especial énfasis en los cuadros de pacientes menores, como lo son los cuadros oclusivos con múltiples niveles hidroaéreos, y hasta en un 30% de las radiografías podemos identificar los fecalitos y algunas patologías asociadas como niveles hidroaéreos cercanos a la silueta hepática que nos pueden hablar de complicaciones como la pieleflebitis o abscesos perihepáticos secundarios a la enfermedad apendicular. Finalmente tenemos también la tomografía computada. En los adultos se ha convertido en el estudio de imagen de elección, con los hallazgos que ya conocemos: el diámetro mayor a 7 milímetros, pared engrosado de más de 1 milímetro, que tengamos el apendicolito, que tenga gas o líquido periapendicular. Sin embargo, en los niños hay pocos estudios que comprueben su utilidad y puede disminuir la sensibilidad hasta en un 50% por la dificultad de identificar el apéndice inflamado del tejido periapendicular, lo cual nos va a complicar el diagnóstico certero, además del alto riesgo de malignidad y la presencia de cáncer a lo largo de la vida por la exposición a la radiación, que es el mayor de las contraindicaciones para el uso de la tomografía. Sin embargo, pues podemos utilizarlo en casos especiales, como son los casos en los que no tenemos un ultrasonido concluyente, clínica sugestiva que no nos apoya tampoco al diagnóstico, o pacientes especiales con patologías secundarias. No hay que olvidar tampoco el diagnóstico de apendicitis crónicas o recurrentes. Estos pacientes van a ser aquellos en los que se les realizó una apendicectomía, pero continuamos con hallazgos inflamatorios crónicos o fibrosos del sitio del muñón apendicular. Generalmente son pacientes que tienen 7 días con el dolor, aunque no presentan leucocitosis, y es la conocida llamada apendicitis del muñón por apendicectomías incompletas. Debemos hacer diagnósticos diferenciales quirúrgicos, tales como la obstrucción intestinal, la malrotación intestinal, invaginación intestinal, torsión omental, testicular u ovárica y embarazos ectópicos, todos estos por sintomatología similar al cuadro de apendicitis. Entrando de lleno al tratamiento, hay que recordar que el tratamiento siempre va a ser individualizado. Sin embargo, vamos a tener un soporte básico inicial, el cual consiste en la reanimación hídrica con soluciones altas, así como cargas de solución fisiológica, isotónica o Hartmann, para reponer el estado de deshidratación con el que llegan los pacientes. Es de vital importancia la cobertura antibiótica. Los antibióticos pueden ser monoterapias de amplio espectro con coberturas hacia gram negativos, hacia aerobios y anaerobios propios de la flora intestinal, colónica, y pueden utilizarse diversos esquemas, ya sea ceftriaxona, metronidazol, cefotaxima, gentaclinda, dependiendo de si hay alergias o no, y sobre la sugestivo de la patología, si está complicada o no está complicada. Es también importante controlar el dolor para mantener a un paciente mucho más estable, disminuir la irritabilidad y el disconfort previos a la intervención quirúrgica. Todo esto va a ser con base en lo sugestivo del cuadro previo a la intervención. Pueden ser desde apéndices simples, perforadas, o cuando ya se palpan masas o abscesos en cuadrante inferior derecho, ya que estos pacientes se vuelven candidatos a otro tipo de abordajes terapéuticos, de los cuales voy a mencionar en breve. Finalmente, el tratamiento quirúrgico, que es lo que nos compete. Vamos a tener diversas técnicas para hacer la apendicectomía. Entre ellas vamos a hablar sobre la apendicectomía abierta, laparoscópica, la laparoscópica ya sea mano asistida o videoasistida, apendicitis de intervalo e incluso las apendicitis no quirúrgicas. Cuando tenemos un cuadro de apendicitis aguda sin perforación, que son aquellos que tienen menos de 48 horas, una leucocitosis leve, sí hay reactantes positivos, a lo mejor no hay apendicolito evidenciado por ningún estudio, el apéndice mide de entre 7 y 11 milímetros y tiene la clínica sugestiva sin irritación peritoneal sugestiva de peritonitis, hay que hacer una apendicectomía oportuna para que prevengamos la progresión de la enfermedad, la ruptura y además va a ser la curativa de la misma. Hay que realizar la apendicectomía porque esto nos va a permitir obtener la pieza para un estudio histopatológico y así poder identificar otro tipo de etiologías un poco más raras, como son los tumores carcinoides u otros diagnósticos diferenciales.
Ahora ya conocemos que la cirugía, pues ideal, el estándar de oro va a ser la cirugía laparoscópica. Es ideal en los casos en los que no tenemos perforación. Sin embargo, en este hospital en específico tenemos algunas características de los pacientes, pacientes complicados con más de 10 días de evolución, multitratados, que tenemos diagnósticos tardíos, apendicitis avanzadas y además limitaciones en el recurso del mismo. Generalmente hacemos abordajes abiertos. Pero es un hecho que la apendicectomía laparoscópica se ha convertido en el estándar de oro para la resección del apéndice. En general, entra dentro de las habilidades básicas de los cirujanos pediatras y para tener un éxito quirúrgico hay que garantizar tener completa funcionalidad del equipo, tener el instrumental laparoscópico adecuado. Vamos a posicionar a nuestro paciente en un decúbito dorsal con posición de Trendelenburg, vamos a tener un poco de lateralidad izquierda y colocar una sonda urinaria. Se va a trabajar por medio de 3 puertos, un puerto umbilical de 10 milímetros y 2 de trabajo, los cuales van a ser suprapúbicos y en fosa izquierda, ambos de 5 milímetros. Vamos a tener acceso a la cavidad transumbilical por medio de visión directa con técnica de Jason. Se va a realizar una visión panorámica e introducción de los trócares bajo visión directa para evitar sangrado. El abdomen se puede insuflar, dependiendo de la edad, en un promedio de 10 a 12 milímetros de mercurio con un flujo constante de 1 a 2 litros. Lo primero que vamos a hacer va a ser la movilización del ciego para descubrir el área pendicular, ya sea del epiplón o de membranas fibrinopurulentas o adherencias propias del grado de la enfermedad con el uso de pinzas atraumáticas. Se van a seguir con la disección de mesoapéndice, vamos a sujetar el ciego con una pinza de Babcock y vamos a tener control del mismo por medio de bisturí armónico o ligasure. También se puede utilizar Maryland y energía monopolar, sin embargo lo ideal serían los 2 primeros que comenté. Vamos a continuar con la resección apendicular por medio de ligadura simple. La ligadura simple con un endoloop podemos utilizar desde 1 hasta 3 ligaduras y vamos a hacer un corte del apéndice con tijera laparoscópica. Puede o está descrita también como opción usar la grapadora. Finalmente vamos a tener la resección del apéndice por el puerto umbilical. Se recomienda el uso de una bolsa para evitar la contaminación de la pared durante la exéresis del mismo y también hay que garantizar, en caso de que exista un fecalito libre, la extracción del mismo. ¿Cuándo se va a aspirar la cavidad? Depende de la cantidad de pus que vamos a encontrar. Siempre hay que hacer una aspiración minuciosa sobre el lecho cecal y sobre el hueco pélvico. La irrigación es a criterio, no está muy recomendada y tampoco hay tanta evidencia de que eso mejore o haya significancia de mejoría en cuanto a evitar complicaciones infecciosas postquirúrgicas. Y finalmente el uso de drenaje es propiamente criterio y juicio del cirujano. Al final vamos a retirar los puertos, cerrar aponeurosis del puerto umbilical y piel únicamente de los puertos de trabajo. Perdón, ¿en qué casos vamos a convertir una cirugía laparoscópica? En aquellos en los que tengamos complicaciones como la perforación intestinal, que tengamos dificultades técnicas o del equipo, en los cuales tenemos hallazgos de peritonitis severas y obesidad, y serían motivos por los cuales vamos a tenerlos, y la hemorragia es la principal motivo de conversión. En general, la apendicectomía laparoscópica tiene excelentes resultados estéticos, mejora la estancia hospitalaria, la disminuye y la recuperación es mucho más pronta. También está descrita la apendicectomía mano asistida. En la cirugía laparoscópica en la que tenemos dificultades técnicas, se puede hacer uso del sentido del tacto. Por medio de la mano no dominante y a través de un puerto de trabajo, podemos mejorar la coordinación ojo-mano realizando disección roma, retracción y control hemorrágico. También nos va a cortar el tiempo operatorio para no hacerla propiamente laparoscópica. Sin embargo, tenemos en contras pues que ya estamos violando los principios fundamentales de la cirugía mínimamente invasiva. Puede resultar agresiva, traumática y no le estamos dando el beneficio que disminuye el hilo posoperatorio de adherencias cuando es únicamente laparoscópica. Además de que condicionamos menor visibilidad por pérdida de neumoperitoneo y también está una ergonomía alterada, que hasta el 20% de los médicos que la han practicado tienen dolor posoperatorio en la mano por la mala posición de la misma. Entonces no es realmente tan recomendada.
En cuanto a la apendicectomía videoasistida, esta va a estar indicada en las apéndices no complicadas que son anteriores y en pacientes menores de 5 años por la laxitud cecal. Se realiza toda la apendicectomía intraabdominal hasta la disección del mesoapéndice. Finalmente vamos a exteriorizar el apéndice a través del puerto umbilical y se hace la apendicectomía en forma extraperitoneal. Podemos llegar a ampliar la herida umbilical de ser necesario y así evitar complicaciones de la misma. Obviamente los resultados estéticos pues son con los mejores que podemos ofrecer a nuestros pacientes. En cuanto a la apendicitis de intervalo, tenemos que un estudio experimental longitudinal en el Children's Merciful Hospital de Kansas City, en donde se realiza este estudio con base en la estrategia que sea más beneficiosa a ofrecer, comparando la paroscopía inicial contra el uso de antibióticos, drenaje percutáneo de los abscesos y una apendicectomía posterior. Esto es con la finalidad de evitar las complicaciones asociadas a una apendicectomía inmediata con un cuadro agudo. Sin embargo, pues todavía hay que hacer un poco más de abordaje en este aspecto. Se podría recomendar el uso de esta técnica para aquellos pacientes en los que tienen estabilidad hemodinámica, tienen un buen aspecto, no hay peritonitis, se palpa el absceso y no tienen un apendicolito reportado en algún estudio de imagen. Sin embargo, en aquellos en los que hacemos el drenaje percutáneo, iniciamos antibiótico-terapia y después de 24 a 48 horas no tenemos mejoría, hay fiebre, el dolor, incrementa la masa palpable, es un indicativo para no permitir la apendicitis de intervalo y pasar a la apendicectomía inmediata. También tenemos los cuadros de apendicitis no quirúrgica. Para seleccionar a estos pacientes, lo recomendable es aquellos pacientes mayores de 6 años. Son los que nos permiten, por medio de su comunicación, de tener una descripción muy asertiva de la sintomatología que están sintiendo. Tiene que ser evaluado por un cirujano pediatra experimentado y no va a haber cirugía cuando no existen riesgos de perforación y tienen una adecuada respuesta a los antibióticos sistémicos. Aquellas apendicitis tempranas de menos de 48 horas, en los cuales la leucocitosis va menos de 18,000, la PCR se encuentra normal, no tenemos un registro por ultrasonido, tomografía o radiografía de apendicolito, las apéndices tienen un diámetro menor a 11 milímetros y que no hay clínica sugestiva de perforación, son todos los candidatos a una apendicitis no quirúrgica. En nuestro hospital hemos realizado dos abordajes, sin embargo, uno sí tuvo evolución complicada y el otro tuvo una evolución favorable. En cuanto a los cuidados posoperatorios, el uso de antibióticos va a estar determinado por el grado de infección asociada durante la intervención quirúrgica. Aquellas apendicitis complicadas, la apendicectomía va a ser curativa. Únicamente con las dosis profilácticas preoperatorias va a ser suficiente y no se incrementa el riesgo de infecciones asociadas en el postquirúrgico. Sin embargo, en los pacientes que tienen apendicitis complicadas con perforación, peritonitis y demás, ya hay que utilizar antibiótico terapia posoperatoria. Se puede cumplir con triple esquema, pueden ser monodosis de amplio espectro como piperacilina y tazobactam. ¿Cuándo vamos a iniciar la dieta? También va a depender de los hallazgos quirúrgicos. Generalmente nosotros los iniciamos al recuperarse de la anestesia. Sin embargo, si los pacientes presentan vómito persistente, hay distensión abdominal, incluso hay que considerar ayuno, reposo intestinal o hasta sonda nasogástrica. El uso de nutrición parenteral va a depender de los días de ayuno. Se recomienda que hasta 7 días de ayuno consideremos ya el uso de la nutrición para evitar las complicaciones asociadas ahora a una malnutrición por estancia hospitalaria o hasta 48 horas de ayuno en aquellos pacientes que ya ingresan con un cuadro de malnutrición previo a la enfermedad. Siempre hay que tener de vital importancia la analgesia en estos pacientes. Finalmente, ¿cuándo vamos a dar de alta al paciente? Depende también de la condición clínica. Aquellos pacientes que se mantienen afebriles, que están tolerando la dieta y que tienen dolor controlado con analgésicos o que de plano no tienen dolor, son candidatos a egresarse. Tenemos altas tempranas, nosotros aproximadamente hasta las 12 horas los estamos dando de alta en apendicectomías no complicadas.
Sin embargo, aquellos pacientes que persisten con fiebre, tienen 3 días después de la cirugía, persisten con sintomatología de respuesta inflamatoria, generalmente son predictores de infecciones asociadas intraperitoneales y van a requerir de mayor abordaje diagnóstico y terapéutico. La Asociación de Cirugía Pediátrica Americana recomienda el uso de antibióticos intravenosos hasta 5 días y después de eso no hay ninguna diferencia en cuanto al uso de antibióticos vía oral o suspenderlo en ese momento y no se asocia a mayor complicación. Las complicaciones posapendicectomías son varias. Las apendicitis no complicadas generalmente hasta un 5% pueden llegar a complicarse, pero de las complicadas ese porcentaje se va hasta casi la mitad. Como les comenté en nuestra población, son pacientes que en promedio llegan con una evolución de 5 días. Es muy difícil encontrar apendicitis no complicadas en nuestro medio. Tenemos complicaciones, la más común y menos importante sería la infección del sitio quirúrgico con dehiscencia de la herida. Las más graves asociadas a hilos posoperatorios y adherencias posquirúrgicas que condicionen oclusión intestinal y entonces nos llevan ya a la patología de reintervención quirúrgica y podemos llegar a tener abdomenes catastróficos o peritonitis localizadas que generalmente nosotros manejamos con el uso de drenajes para poder tener control y manejo o forzar a ese tipo de lesiones y complicaciones hacia las fístulas extracorpóreas o enterocutáneas para un manejo ambulatorio y conservador. También tenemos, sobre todo el año pasado, tuvimos mucha patología pulmonar asociada a apendicitis. Se complicaban los pacientes y brotaba la enfermedad pulmonar justo después del manejo postquirúrgico, a pesar de que clínicamente previo entraban asintomáticos. Esa sería la revisión del marco teórico y gracias por su atención. Muchas gracias, Jazz. Muy completa y concisa tu clase. Pues ahora pasamos a la mesa redonda. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, voy a compartir la mía. Vamos a... Segundito. Muy bien, ahora sí para la mesa redonda preparé 3 casos para poderlos discutir con nuestros profesores invitados. Este es el primer caso, se trata de un paciente de sexo femenino, tiene 10 años de edad. Es una paciente que es previa sana y quien inicia con un procedimiento actual de 12 horas de evolución con dolor abdominal en epigastrio, que se irradia fosa ilíaca derecha, se agrega vómito y fiebre. A la exploración física, el abdomen está blando, pero tiene signos apendiculares presentes. Se le toma una biometría hemática que tiene leucocitosis, tiene 15,000 leucocitos, 75% de neutros y 5% de bandas. El examen general de orina es negativo y una PCR en 5.5. Aquí me gustaría preguntarles hasta aquí, ¿qué tipo de estudios de imagen utilizarían en este paciente? Específicamente si en todos los pacientes con sospecha de apendicitis solicitan radiografías, ultrasonidos, tomografías, o cuál es el abordaje diagnóstico que utilizan ustedes. No sé si quisiera comenzar, doctor Pablo Aguayo. Sí, claro, muchas gracias. ¿Escuchan? Sí, doctor, adelante. Muchas gracias. La doctora Pérez, muy buena presentación de primera, me gustó mucho. Normalmente, antes, hace como unos 8 o 10 años, sacábamos una CT scan para todos los pacientes, o la mayoría ahora, por volar, sacar un ultrasonido. Ok, doctor, perfecto. ¿En qué pacientes usted tomaría tomografía? Entonces que, pues más en hembras, el ultrasonido no encuentran el apéndice en el ultrasonido y tiene leucocitosis y otros el examen que es que puede ser apendicitis, entonces en esos pacientes los tomamos un CT, pero es raro que sacamos un CT. Ok, doctor. Doctor García Cabello, ¿cómo lo manejan ustedes en el Hospital Pediátrico de Moctezuma? Claro, buenas noches. En este caso en particular, generalmente
la anamnesis es fundamental, o sea, la exploración física, el interrogatorio, la historia clínica, porque es una de las patologías que obviamente forja al cirujano desde el conocimiento de los antecedentes de la historia clínica. Entonces, generalmente en nuestro hospital hacemos un buen análisis en cuanto al interrogatorio. La exploración física es fundamental en estos pacientes, básicamente es de las patologías que no ameritan mayores recursos de auxiliares de diagnóstico, pero como protocolo de estudio se le solicita radiografía simple de abdomen en AP y en decúbito, básicamente. Ok, doctor, perfecto. Doctor Lezama, no sé si quiere agregar algo sobre los estudios diagnósticos. Hola, sí, gracias. Felicidades, doctora, por tu presentación. Muy completa tu revisión. Y saludos a todos. Bueno, hace ya más de 2 décadas que yo fui residente, 3 décadas yo diría, tal vez. Y ahí usábamos radiografía simple para todos, pero ya no es lo mismo. Ahora, y te hacían aprenderte los datos radiológicos de la apendicitis, empezando por el más obvio, el fecalito, etcétera, el borramiento, la curvatura antálgica, el borramiento de la grasa, el borramiento de la articulación, etcétera, pero ya no la usamos de rutina. Ahora lo más utilizado tanto en el Hospital Infantil de México como en la práctica privada es el ultrasonido, y reservamos la tomografía para aquellos pacientes en los que no quede claro el diagnóstico o que tengan alguna otra patología asociada, llámese diabetes o cáncer u otras cosas, ¿sí? Ok, doctor, perfecto. En este paciente que estamos comentando, se realizó un ultrasonido únicamente, en el cual evidencian el apéndice, le encuentran, como vemos en la imagen, y el diámetro de la misma era de 12 milímetros. Era un apéndice no compresible. Entonces, hasta aquí, en este paciente, ¿qué tipo de tratamiento le ofrecerían? Doctor Pablo Aguayo. Bueno, ahora estamos haciendo, si no parece que se ha perforado con el ultrasonido o si no ha tenido síntomas por más de 48 horas, sí les ofrecemos una opción no quirúrgica. Entonces, damos la opción, es parte de un estudio que tenemos ahorita, y le damos la opción de darles antibióticos, y si se mejoran para 4 horas, los mandamos a la casa con antibióticos por 5 días más. Si no quieren participar en el estudio, entonces le recomendamos cirugía, la apendicectomía, la laparoscopia. Ok, doctor. Antes todos los pacientes reciben antibióticos. Aquí en Kansas City todos reciben ceftriaxona y metronidazol, un dosis cada 24 horas, pero un apendicitis que sin complicaciones nomás reciben un dosis de cada una. Ok, doctor. Gracias. Doctor García Cabello, ¿cómo manejaría usted a este paciente? Bueno, realmente, como bien mencionó la doctora Yasmín, son raros los pacientes que nos llegan con este tiempo de evolución. Sin embargo, cuando hay un ingreso de ese tiempo de evolución, obviamente se prefiere dejar en observación al paciente, en este caso es una niña. Si está en condiciones de hacerle en cuanto al recurso en ese momento de un ultrasonido, se le hace para descartar patología ovárica. Si nos quedamos con la exploración física de apendicitis, generalmente se les deja en ayuno. Es importante la hidratación del paciente. Se maneja sin antibióticos, y si el dolor es muy intenso, pues sí se les aplica analgesia, ¿no? Pero obviamente ya tenemos el diagnóstico clínico de apendicitis. Okay. No manejamos el manejo ambulatorio o domiciliario, por muchas cuestiones que en un momento describiré en el contexto de la situación geográfica del hospital, que es muy intenso el aforo de pacientes con dolores abdominales. Entonces, de alguna manera no podemos descubrir el tratamiento de este paciente en aspecto ambulatorio. Ok, doctor, gracias. Doctor Lezama, ¿cómo lo manejaría usted?
Gracias. Este es un paciente con, la pregunta es con truco un poco porque se pasa un poquito del diámetro apendicular que describió la doctora en su revisión y que reportan muchos artículos. Eh, Tiene un poquito elevada la PCR, sin embargo su estado clínico es adecuado. No vale la pena dejarla en observación porque en este paciente en especial ya tenemos el diagnóstico, ya tiene una estructura tubular no compresible, que es el apéndice. Entonces, este paciente hay que tomar una decisión de si se opera o no se opera. Como ya dijo el doctor Aguayo, puede ofrecerse tratamiento no operatorio. En nuestro país, eso prácticamente no existe, ¿no? A mí me ha gustado mucho el tema, he revisado mucho, tuve la oportunidad de visitar el hospital de niños Nationwide en Estados Unidos y hablar con el doctor Minechi al respecto, que fue el iniciador de estos estudios y lo interesante de eso es que le dejan a los papás la decisión de si aceptan o no aceptan el tratamiento no quirúrgico. Pero en México, desafortunadamente, el peor enemigo del médico es el médico, y aquí, si no lo operas tú, y sale, y en la puerta siguiente lo operan, y entonces van contra ti, y es terrible. Pero, aunque se pase de los 11 milímetros, podría intentarse el tratamiento no quirúrgico, su estado es bueno, eh, eh, el tratamiento no operatorio. Pero en México el estándar es la apendicectomía y a esta paciente yo le ofrecería apendicectomía laparoscópica. Ok, doctor, gracias. También hay cierta controversia en estos pacientes sobre en qué momento es el mejor tiempo para poderlos operar. Incluso hay algunos estudios que mencionan que si se opera en las primeras 5 horas o se opera en las 12 a las primeras 24 horas, no hay mayor diferencia en cuanto a las complicaciones. Esto tomando en cuenta que si un paciente llegara en la noche, tomando en cuenta que el personal de salud está un poco cansado, el estrés de los papás, etcétera. ¿En qué momentos, si este paciente llegara en la noche madrugada, cuál sería el momento ideal para operarlos? Doctor Aguayo. Bueno, te acuerdo cuando estabas aquí que nosotros nunca operamos en estos pacientes durante la noche. Normalmente no operamos después de las 8 de la noche y eso sí, todavía está en el hospital. Normalmente nos estamos hasta el siguiente día. Hoy aquí tenemos el lujo de tenemos un quirófano abierto para nosotros cada día, empezando a las 8 de la mañana y lo tenemos reservado por el día. Pero eso no existe en todos los hospitales, entonces puede ser difícil para los cirujanos que no tienen, un quirófano disponible dentro de 12, 14, 15 horas. Ok, doctor. Doctor García Cabello. Si esta paciente la dejamos evolucionar más tiempo, realmente la frontera en que se convierta no complicada y complicada, pues precisamente es el horario, que no sabemos en qué momento se puede perforar, ¿no? Y hacer toda la catástrofe que pudiera presentar a futuro. Entonces, pacientes en nuestro hospital, en nuestra unidad, haciendo un poquito de conocimiento para ustedes, es un hospital de referencia en el cual son 10 hospitales pediátricos de la red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, más otros 20 hospitales generales y 211 centros de salud. Entonces, imagínense todo el contorno que tenemos en cuanto a afluencia de pacientes. Entonces, el paciente, si lo dejamos nosotros sin operar, pues van a estar llegando los 2 o 3 más. Entonces, aquí previniendo un poquito de que pasara en la clasificación de la apendicitis de la fase simple o supurada a la fase perforada, pues sí hay un trecho en el cual no podemos de alguna manera permitir. Entonces, son pacientes que a cualquier hora del día se deben de operar, ¿sí? Porque sabemos que al ratito el turno que llegue, pues va a tener otras 2 o 3 formadas en nuestra unidad, ¿no? Entonces eso, y lo que comentaba el doctor Pablo Lezama, que actualmente pues, el deporte nacional es la demanda médica y en el contexto de que el paciente debe operarse en su oportunidad, porque para eso viene a esas horas de la noche en su oportunidad, el familiar de alguna manera considera que debe de intervenirse o de atenderse, pues en mayor problema tendríamos si el paciente se complica, ¿no? Porque pasan muchas horas a veces
sin operarse, y pues ya están los pacientes de alguna manera en ese contexto enojados, ¿no? Porque no se ha podido operar. Entonces el paciente se opera si hay tiempo quirúrgico, si hay quirófano disponible, y obviamente no importa el horario. Doctor Lezama, ¿usted cuál sería el mejor momento para operar a estos niños en caso de que llegaran en la noche madrugada? Pues depende del contexto. En el Hospital Infantil de México no recibimos tantas apendicitis agudas. Sí las llegamos a recibir, pero el problema está en que no tenemos una sala para urgencias abierta en la mañana, y luego la programación de quirófano está repleta. Y si un paciente no se opera antes de las 6 de la mañana, puede ser que no se opere hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces no le ayudamos si retrasamos su cirugía más de eso. Si este paciente llegó en la noche, y bueno, a lo mejor no operarlo a la medianoche, pero sí meterlo a quirófano a las 5:30 para empezar a las 6 de la mañana puede ser una buena opción. Y lo mismo puede pasar en el hospital privado, ¿no? Porque muchos cirujanos pues trabajan en el tiempo fuera de su horario del hospital público en la mañana. Entonces, si yo tengo que llegar a operar una cosa electiva grande a las 8 de la mañana en mi hospital, pues igual y este paciente lo opero a las 5 o 6 de la mañana para terminar a tiempo e irme a otro lado. Pero pues depende de cada quien, ¿no? O sea, no es un pecado operar a medianoche, no es tal vez lo más recomendable, pero no hay problema. Y en este paciente que apenas tiene 12 horas y lo estás viendo a las 10 de la noche y tiene 12 horas, pues no pasa nada si espera a las 5 o 6 de la mañana o a las 10 de la mañana, dependiendo del contexto, ¿no? Hay que ubicar al cirujano y su circunstancia. Ok, doctor, gracias. Doctor Aguayo, sobre el manejo que usted comentaba de la apendicitis no quirúrgica, ¿qué tanto trabajo les cuesta convencer a los papás o de cambiarles esta mentalidad de que ahora el apéndice se puede manejar de manera conservadora y no quirúrgica? ¿Cómo lo toman los familiares? Pues la mayoría no les gusta, porque para un apendicitis aguda no tiene perforación, normalmente aquí se queda en el hospital después de la cirugía como entre 3 y 4 horas. Entonces, cuando les das la opción de, por ejemplo, si llegan a las 10 de la mañana a urgencias y los vemos a las 11 y los diagnosticamos a las 11:30, 12, los podemos llevar al quirófano a las 12:30, y ya para las 4 ya pueden estar en la casa. Entonces, cuando después están a las 4 o puedes quedarte en el hospital otra noche para ver si se mejoran, y luego si no se mejoran tenemos que ir al quirófano otra vez mañana, y depende de qué horas recibir los antibióticos, puede ser que demore la cirugía hasta el siguiente día. Entonces ya están hablando de 2 días en vez de ese mismo día. Entonces ha sido muy difícil. Unas familias y se han participado, pero son pocas. Ok, doctor. Perfecto. Y para terminar ya este caso, Yo quisiera hacer un comentario, si me lo permites. Adelante, doctor. Aquí tiene que ver mucho la relación entre el cirujano y los papás, y tiene que ver mucho el nivel educativo de la gente, ¿no? Si hay un buen rapport, una buena relación del cirujano con los papás, y hay buena confianza y les explican esta posibilidad del manejo no operatorio, incluso en México, en el medio privado, yo creo que se puede hacer. Yo lo he intentado, el paciente no evolucionó bien, pero yo creo que se puede hacer. Y si a mí, como padre de mi hijo, tuviera apendicitis, yo no lo operaba. Ok. Sí, tomando también en cuenta la cuestión de la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo, donde, por ejemplo, nosotros en el hospital infantil, para operar a un paciente, estamos esperando el resultado de la prueba. Entonces, muchas veces eso también alarga los tiempos, y juntándose con otras cirugías nos cuesta un poquito también de trabajo poderlos meter a quirófano. Entonces, pues a lo mejor este tipo de manejo en estos pacientes podría ser una buena opción, tomando en cuenta estas características. Y también les quería preguntar aquí, ¿cómo están manejando estos pacientes que vienen de fuera? ¿Se esperan a la prueba, o sea, tomando en cuenta la situación que estamos viviendo ahorita? ¿O los están metiendo, solamente toman la prueba aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios? ¿O cuál es el protocolo que utilizan? Doctor Aguayo. No, nosotros los pacientes que van a ir al quirófano por cualquier cosa toman la prueba. ¿Y cuánto tiempo tarda en estar esa prueba? Entre 1 hora y 1 hora.
Ok. ¿Toman prueba rápida, doctor, o es PCR? Yo creo que es PCR, pero no estoy seguro realmente. Pero sí tomamos la prueba y nos el resultado en como, sí, más o menos en media hora y hora para todos. Ok. Y doctor, ¿Puedo hablar? sí, doctor, adelante. En los hospitales privados en la Ciudad de México, un subrogado de la PCR, aunque no es perfecto, es la prueba rápida de antígeno. Y esa, como ustedes saben, está en un ratito, en una hora o menos. Entonces, esa se utiliza mucho. Perfecto. Doctor García Cabello, ¿cómo le hacen ustedes en el Moctezuma? Sí, tuvimos precisamente el año pasado, toda la época de pandemia, que los resultados o los reportes tardaban 3 o 4 días, o sea, el paciente se iba de alta y precisamente así nos infectamos muchos de SARS-CoV-2, ¿no? Después de que incluso el paciente se iba de alta, sabíamos del resultado positivo. Entonces aquí, generalmente el angiólogo cuando intubaba a los pacientes notaba que había cambios inflamatorios en la faringe, se hacía la sospecha, se tomaba la prueba y aproximadamente como 10 pacientes fueron los que salieron positivos en esa época del año pasado. Actualmente, solamente que el paciente tuviera desaturación o tuviera de alguna manera problemas respiratorios y sospecháramos que tuviera el contagio, se toma la prueba. No es de rutina que a todos se le tome la prueba de COVID a los pacientes, solamente en aquellos que sospechamos. Ok, doctor. Hasta la fecha Gracias. no ha salido positivo ya alguno. Perfecto. Seguimos. Alfredo, Sí, doctor. hay una pregunta ahí en el chat de que cómo se asegura que el paciente que se le ofrece el tratamiento no quirúrgico o no operatorio no se complica. A lo mejor valdría la pena decirles que esos pacientes están en el hospital, son evaluados repetidamente por un cirujano experimentado y depende del sitio y de los artículos que se lean. A veces si en 24 horas no hay mejoría, se opera, a veces esperan hasta 48 horas, dependiendo del sitio y del protocolo. Pero siempre la decisión de la seguridad del paciente es primordial. Siempre lo primero es el paciente y que no se vaya a complicar, porque ahí en el chat preguntan que cómo sabe uno que no se va a complicar. Y siempre hay una comunicación, siempre se establece un protocolo, ya sea de regreso a urgencias o de llamada telefónica, para estar seguros de que los pacientes que tienen nuevos síntomas regresen o los que se resolvieron los síntomas van bien. Entonces es muy importante recalcar que en esos protocolos de manejo no quirúrgico, la seguridad del paciente es primordial. Alguna vez yo hice una presentación aquí en la Sociedad de Cirugía Pediátrica de esa estrategia de tratamiento y obviamente se me fue encima mucha gente, ¿no? Yo les dije, bueno, yo les estoy presentando la evidencia, no les estoy diciendo que lo hagan, cada quien es libre de hacer lo que mejor le parezca. En México existe lo que se llama libertad prescriptiva, pero alguien decía que era completamente no ético el dejar la decisión de no operarlos a los papás, pero no. Lo que hay que hacer es leer los artículos, entender bien los protocolos y seguirlos, ¿no? No se trata de improvisar, ok, ya este paciente lo vamos a tratar así sin conocer bien, o que lo quieran tratar pediatras sin la presencia de un cirujano, eso no es correcto. Nada más quería yo comentar eso. Gracias, doctor. Doctor Aguayo, ¿quiere agregar algo más sobre la apendicitis no quirúrgica? ¿Algo sobre el manejo, el protocolo? No, yo creo que cubrimos todo. Entonces, no tengo nada más. Perfecto, doctor. Entonces, pasamos al siguiente caso. Se trata de un paciente de sexo masculino de 6 años de edad. Es un paciente que inicia hace 4 días con síntomas compatibles con apendicitis aguda y en la exploración física el abdomen es blando, pero pues tiene signos apendiculares presentes. En este paciente tiene leucocitos de 18,000, tiene neutrófilos de 80% y bandas de 14 y una PCR en 17. Se le realizó una tomografía donde podemos observar que el apéndice está engrosada, ya tiene algo de líquido periapendicular y datos inflamatorios en fosa ilíaca derecha. En este paciente, ¿qué tipo de abordaje le ofrecerían, doctor Aguayo? Bueno, nosotros lo ofreceríamos
la si la cirugía, si le recibimos con la paroscopía, admitimos y le damos los antibióticos que ceftriaxona y metronidazol y llevamos al quirófano. Y igual con estos pacientes, si llegan a la medianoche de todos, hasta el siguiente día, hacemos como emergencia. Ok, doctor, gracias. Doctor Lezama, ¿usted haría algo distinto? Gracias. A mí me pasó algo interesante en los 90, a mediados de los 90 empezó el manejo de la apendicectomía de intervalo y el hospital de niños Le Bonheur en Memphis, Tennessee, con el doctor Lowe y sus colaboradores fue uno de los primeros en hacerlo. Y parte de la estrategia precisamente no ir a operar en la noche, ¿no? Sino ver, estabilizar al paciente, ver que mejorara. Y vieron que mejoraban realmente los pacientes con antibióticos, ayuno, etcétera. Y se empezó a plantear la opción de operarlos de forma diferida. Y luego se empezaron a meter pacientes más complejos que tenían colecciones y se drenaban de manera percutánea. Y si no había obstrucción intestinal, pues se continuaba el manejo con antibióticos de manera domiciliaria. Este paciente ya tiene 4 días, podría ser candidato a este manejo de apendicectomía de intervalo. Quiero recalcar que se llama apendicectomía de intervalo, lo de que es de intervalo es la cirugía. No es apendicitis de intervalo, como se mencionó en la presentación, sino apendicectomía de intervalo. Y es una buena estrategia, depende de si hay o no fecalito y si hay o no otras complicaciones, ¿no? Si hay un fecalito en la tomografía o en el ultrasonido, pues entonces uno duda de esto porque el fecalito crea un verdadero problema y hace que los manejos no operatorios puedan ser un problema. En aquellos pacientes que tienen un apendicolito o fecalito y que tienen una presentación como esta, mejoran mucho cuando les pones antibióticos 12, 24 horas y los operas después de un día, no inmediatamente, cuando lo reanimas bien, etcétera. Ninguna apendicitis es una urgencia absoluta de llevarlo corriendo al quirófano, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro. Y después, en la apendicectomía de intervalo, al hacer esas estrategias, se vio que algunos pacientes ya ni regresaban. Y ahora existe la opción de que si no había fecalito, esos pacientes pues pueden no requerir cirugía después, pueden curarse de la apendicitis perforada y quedarse sin cirugía. En este paciente en especial, yo le ofrecería antibióticos de entrada, reanimación y ver cómo evoluciona de inicio. No tiene una colección drenable, así que no amerita un manejo de extracción. Ok, gracias, doctor. Doctor García Cabello. Sí, bueno, aquí en el tema de la apendicectomía de intervalo, generalmente, digamos que está un poco restringida si hay masa apendicular, llámese absceso o llámese plastrón. Entonces, vuelvo a repetir, el hospital nos da pauta para que operemos pacientes no de 4 días, ¿no? Nos llegan de 10, 15 días de evolución. Para nosotros todos los pacientes son quirúrgicos, sin embargo, ya llegan medicados de muchos días de medicación, que de alguna manera serviría como tratamiento antes de la apendicectomía, si es que el paciente no evoluciona bien, que casi nadie evoluciona bien. Nosotros les damos manejo en lo que el paciente tiene tiempo quirúrgico, puede pasar incluso un turno o 2 turnos, y de alguna manera vemos y observamos la evolución de ese paciente que si no mejora, pues obviamente lo tenemos que operar. No hemos tenido la oportunidad de hacer esto bajo protocolo por la misma situación de que es un hospital sui generis para tanta demanda de pacientes de este tipo de procedimientos. Y si el paciente se queda, no digo todo un día, no un turno, ya está presionando a las autoridades para que se opere, porque generalmente cuando nos lo trasladan de otras unidades, el concepto es de que se tiene que operar de inmediato, ¿no? Bajo esa circunstancia está el paciente en el entendido, y es muy difícil nosotros aguantar más al paciente, pero sí hemos visto que sí se enfría de alguna manera el cuadro. Sin embargo, todos sus pacientes son quirúrgicos para nosotros. Entendido, doctor. Y algo también controversial es si tienen un paciente como estos, como el que estamos viendo en la tomografía, ¿dejan algún tipo de drenaje posteriormente? Y la otra pregunta es si hacen algún tipo de lavado intraabdominal en caso de que sí, evidentemente requiera cirugía.
¿Puedo hablar otra vez, perdón, antes de que sigas? Sí, doctor, adelante. Otro de los problemas con operar pacientes que tienen ya varios días de evolución es que estos pacientes pueden tener complicaciones serias. Pueden acabar en una ileostomía, pueden tener dehiscencias, necrosis en el ciego, etcétera, tener problemas serios. Entonces, el darles antibióticos y regresar después a un evento donde no hay tanta inflamación, donde no hay absceso, donde no hay plastrón, en eso se fundamentaba la justificación de esos protocolos, ¿no? De nuevo, el cirujano y su circunstancia, pero hay que tener en cuenta que si uno se mete a operar a un paciente que tiene 10 días de evolución, el resultado puede ser no muy feliz. Sí, doctor, gracias. Entonces, Pero adelante. también, puedo comentar algo también. Estos casos realmente no son fáciles. Cada paciente es distinto y cada paciente llega con diferentes situaciones. Aquí en los Estados Unidos lo que sí notamos es que el nivel socioeconómico de estos pacientes que llegan así normalmente es más bajo, tienen menos recursos, por eso se tardan tanto en llegar a nosotros. Entonces, lo que yo participé en el estudio que la doctora Pérez enseñó durante su presentación y lo notamos que nunca lo mencionamos en el artículo, pero lo que sí notamos es que las familias sufrían mucho porque lo que estaba pasando es que en el intervalo de donde lo drenamos, le damos con antibióticos hasta que le programamos la cirugía, o si no tienen una cirugía programada, pasaba vez que iban a ver a los pediatras, cada dolor abdominal venían, cada semana iban, el pediatra no sabía, no era parte de nuestro grupo, no se comunicaba con nosotros y sacaban un CT scan, un ultrasonido. Entonces les costaba mucho a las familias que no tienen los recursos para eso, y aparte, sí, pones a estos a cáncer en el futuro. Entonces, nosotros por lo general los llevamos al quirófano por eso, pero obviamente hay pacientes que no recomienda eso. También aquí un paciente, por decir, de 10, que ya ha tenido síntomas por 10 días, lo mejor es admitirlo al hospital, tratarlo con antibióticos y ver cómo progresa a través del día, primeros 2 días, y si se va mejorando, entonces seguir con el tratamiento. Se pone peor, entonces llevar quirófano ya después. Si tienen un caso bien definido y llegan con muy pocos síntomas, o sea que pueden comer, pueden tolerar el dolor que tienen, entonces usamos los mandamos a radiología para que los drenen en radiología y luego ya los tratamos con una apendicectomía de intervalo, pero esos son pocos, no llegan mucho así. Ok, doctor, gracias. Y por ejemplo, en caso que este paciente se tomara la decisión de meterlo a quirófano de primera instancia, ya hacen la cirugía y la pregunta era si ustedes utilizan drenajes posteriormente y si hacen lavado de cavidad abdominal y con qué tanta cantidad de agua lo hacen. No dejamos drenaje y tampoco usamos irrigación. Hicimos uno de aquí en 2012 que explicamos la diferencia entre pacientes como este que irrigamos con 500 litros con pacientes que no irrigamos, y no notamos ninguna diferencia bueno, lo que estamos viendo era si desarrollaban un absceso operatorio. No notamos ninguna diferencia. Entonces, yo personalmente, la mayoría del grupo no usamos irrigación para estos pacientes, pero hay uno que otro que sí usan. Y usan 1 litro, 2 litros, varía mucho. Ok, doctor, gracias. ¿Puedo hablar? Adelante, doctor Lezama. Gracias. Una de las condiciones, bueno, la condición más importante para que un paciente no desarrolle un absceso postapendicectomía es que no se quede un fecalito libre. Entonces, mientras no haya un fecalito libre y esté aspirada a la cavidad, como dice el doctor Aguayo, es suficiente con eso. No es necesario hacer una manipulación extensa de las asas, ni es necesario hacer una
una irrigación exhaustiva. Y mientras se cumpla esa condición de que estás bien aspirado y no haya fecalito libre, no necesitan un drenaje. Perfecto, doctor. Doctor García Cabello, adelante. Sí, generalmente nosotros tampoco hacemos el lavado de la cavidad. En un par de pacientes se ha podido hacer con solución salina o esta agua electrolizada superoxigenada, que es el estericide. Sin embargo, todavía no tenemos nosotros experiencia y no lo hacemos de rutina. En cuanto a los drenajes, depende también del médico que está interviniendo, porque muchas veces puede haber laceraciones, puede haber perforaciones incluso, que no tanto como para ayudar al drenaje del absceso o de lo que pueda quedarse de detritos, sino como un Penrose o un drenaje centinela, ¿no? Que de alguna manera nos damos cuenta que hubo perforación o que está drenando biliar, e incluso puede ayudar a que haga una fístula extracorálea controlada bajo esas circunstancias, pero depende también del cirujano en turno. Muchas veces es controversial el tratamiento, pero hemos tenido épocas que se ha usado y abusado de los drenajes. Ponemos uno o dos drenajes, incluso de dos lados. Sin embargo, actualmente pues ya los estudios demuestran que no es conveniente, porque también como saca puede meter bacterias, ¿no? Es importante que quien ponga el drenaje esté controlado. En mi experiencia, me he arrepentido más de no dejar un drenaje en los pacientes que de alguna manera tienen perforación, porque no puedo saber hasta que el paciente está con el abdomen tenso, ¿no? Que está drenando biliar, que de no dejarlo, perdón. Pero eso ya depende de cada cirujano, ¿sí? Aquí sí es a consideración del que está operando el que se coloquen o no los drenajes. Definitivamente el lavado de la cavidad no la realizamos. Ok, doctor. Muy bien. Pasamos al siguiente caso. Es un caso que vemos con mayor frecuencia aquí en México. Es un masculino de 8 años. Inició hace 11 días con dolor abdominal, fiebre y vómito. Acude con diversos médicos, le inician tratamiento antibiótico con ceftriaxona intravenoso por 3 dosis. El paciente sigue con síntomas y pues acude ya finalmente con nosotros 11 días después. Lo revisamos, el paciente está taquicárdico, el abdomen está distendido, está doloroso la palpación de manera generalizada y tiene signos apendiculares presentes. Una biometría hemática con unos leucocitos de 32,000, neutrófilos de 84, tiene bandemia de 24%, linfos de 10% y PCR de 57%. Hacemos una tomografía y observamos que hay múltiples colecciones intraabdominales, una apendicitis complicada, vemos toda la corredera parietocólica del lado derecho con dos colecciones, incluso una colección suprahepática en hueco pélvico y colección en toda la corredera parietocólica del lado izquierdo. Son pacientes porque, como les mencionaba anteriormente, como los que nos llegan con cierta frecuencia a los hospitales. Y pues quería preguntarles, en diferencia a los dos previos que vimos, ¿qué harían con este paciente? Doctor Aguayo. Afortunadamente no nos llegan estos pacientes muy seguidos, pero con todo lo que ha contado y con todos los accesos que tiene, y ahorita que lo admitimos al cuidado intensivo y los mandemos a radiología para que les pongan, para que los den esos abscesos y observarlo por unos cuantos días, a ver si se mejora. Si no se ha mejorado en 24 o 48 horas después de la radiología, entonces sí los operamos, el quirófano. Y lo hacemos con la paroscopía también igual. Y sí, sí hemos tenido éxito en el pasado con esa tratamiento. Ok, doctor. Doctor Lezama. Gracias. Si bien en el caso previo era debatible si era candidato a cirugía o a manejo de intervalo, en este paciente pues está muy grave. Este paciente, si se va directo al quirófano, como a veces tienen en la cabeza los intensivistas o los médicos de urgencias que lo tienes que operar ya, y si caen en el error de decirles a los papás, nos meten en problemas, ¿no? Este paciente se tiene que reanimar, es un paciente crítico, este paciente tiene que entrar a una terapia intermedia o intensiva,
tiene que reanimarse con líquidos, tiene que ponerse antibióticos. Este paciente es candidato a drenaje percutáneo de esas colecciones. Y yo sí aquí abogaría por dejarle antibióticos de inicio y en 24, 48 horas decidir si está mejorando, seguir, y si no, operar, como dijo ya el doctor Aguayo. Pero yo sé que esa no es la realidad en muchos lados, ¿no? Yo sé que estos pacientes, la idea de operarlos de manera inmediata es la regla. Sin embargo, yo creo que en este paciente el operarlo de manera inmediata lo pone en mayor riesgo. Aun cuando no se tenga el recurso de drenaje percutáneo en los abscesos, etcétera, por lo menos el rehidratarlo y manejarlo de 12 horas al menos con antibióticos y reanimación, yo creo que sería lo ideal. Pero si se puede seguir más tiempo, este paciente es un buen candidato para intervalo. Gracias, doctor. Doctor Luis Manuel García Cabello, seguro Sí. le han de llegar también pacientes como estos. ¿Cómo los Sí. manejaría? Sí, estos pacientes igual, estamos de acuerdo que hay que reanimarlos. Realmente ya vienen de traslado de otros hospitales, de otras unidades donde ya fueron valorados por otros cirujanos. Obviamente porque no están en turno, pues lo mandan para acá con nosotros. Igual se les da reanimación hídrica, antibiótico-terapia, y en cuanto haya tiempo quirúrgico y el paciente es estable, ese paciente para nosotros es quirúrgico. Este tipo de colecciones, desgraciadamente las vemos incluso después del posoperatorio. Y todo lo que se hace en la cirugía de intervalo, que drenar el absceso percutáneo o bajo control ultrasonográfico, lo hemos hecho sí, pero en pacientes posoperados, aquellos que definitivamente se hacen abscesos interasa, abscesos de vesicales, incluso abscesos subfrénicos, sí se hace el drenaje bajo ultrasonido guiado. Pero para nosotros esos pacientes siguen siendo quirúrgicos una vez que están estabilizados. Incluso llegan a la terapia intensiva antes de ser operados, se estabilizan, y cuando tenemos la decisión quirúrgica, se operan, ¿sí? Pero igualmente son pacientes que son potencialmente de problema médico-legal, porque como bien dice uno, bueno, pues lo ve uno, lo ve dos, lo ven tres médicos, y los papás no buscan realmente explicaciones acerca de por qué no se operó, ellos quieren que se opere, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, vuelvo a repetir, nuestro hospital maneja mucho este tipo de pacientes, y sí hemos tenido problemas de tipo legales que hemos sabido contener de algún momento, pero pues siempre escapa una u otra mala experiencia con estos pacientes, ¿no? Se van a derechos humanos, piden traslado a otra unidad, etcétera, pero tratamos de que estos pacientes pues, reciban la atención quirúrgica una vez que está estabilizado el paciente. Desgraciadamente también, como todos sabemos, en este tipo de pacientes a nivel particular es donde más demandas médicas hay, incluso también a nivel institucional, ¿no? Y repito que estos pacientes, el familiar en un momento dado sabe que está dando un tratamiento o una atención oportuna, eso es lo importante. Ellos acuden al médico porque requieren una atención, ya sea médica o quirúrgica, pero oportuna, ¿no? De tantos días de evolución, realmente para nosotros es una bomba de tiempo, no intervenir. ¿Puedo hablar? Adelante, doctor Lezama. Dice el maestro Alberto Peña que el mejor seguro contra las demandas es la comunicación. Entonces, el hacer una buena relación con los padres, el hacer una buena relación con los demás miembros del equipo que le van a dar continuidad al manejo que uno inicia es muy importante. El problema empieza cuando en las instituciones hay un médico en la mañana y otro en la tarde y tienen discrepancias o tienen problemas interpersonales y se atacan unos a otros. Ahí es donde surgen las demandas. Por eso en México, perdón, el doctor Aguayo que nos ventaneamos aquí, pero en México, en el IMSS, es donde más pasan esas cosas, en el Seguro Social, porque no hay buena comunicación, porque la comunicación no es asertiva, donde las relaciones con los pacientes pueden no ser buenas y se sienten sin que haya un médico comprometido con ellos, ¿no? Yo entiendo que en las instituciones públicas es muy difícil que uno como individuo sea el médico del paciente, ¿no? En muchas instituciones dicen el paciente no es del médico, es del hospital, es de la institución. Pero creo que como estas sesiones para residentes, creo que el inculcarle a los residentes que la comunicación es fundamental para prevenir conflictos derivados del acto médico es muy importante.
atención oportuna no significa llevar al paciente corriendo al quirófano, ¿no? El hacerles claro que los pacientes se están atendiendo, que se están cubriendo sus necesidades, es muy importante, ¿no? Una cosa es que se les deje en la puerta esperando 12 horas y otra cosa es que entren al hospital y se estén tratando y se retrase una cirugía o una reevaluación. No, no es tanto que se retrase, sino que se dé ese manejo por etapas. Entonces, pero la comunicación con los familiares es fundamental y también con el resto del equipo. Llámese intensivistas, llámese cirujanos, llámese quien sea, ¿no? De acuerdo, doctor. Doctor García Cabello, le quería preguntar, este niño si lo operaron de primera intención, ya reanimándolos, impregnándolo un poquito con antibiótico, ¿cómo lo abordarían? ¿Todos los operan laparoscópicos o este paciente por la condición de que llegó taquicárdico con abdomen doloroso, haría un abordaje abierto o cuál sería el abordaje? Sí, generalmente los pacientes se les aborda en una intervención abierta, se les hace una incisión media, ¿no? El tema igual de las incisiones es también muy controversial para algunos compañeros cirujanos, como bien dijo el doctor Pablo Lezama, pues aquí hay cirugías por turno, ¿no? El médico de la noche puede estar en desacuerdo en meterlo a operar, el de la mañana pues puede estar de acuerdo, etcétera, pero aquí en este caso particular, en este caso sí se haría una cirugía con una incisión media para tener mayor visibilidad. Acordemos que estos hospitales son hospitales escuela, de alguna manera, dependiendo del grado académico que va teniendo el residente, pues muchas veces se le va dando la oportunidad de que intervengan al paciente, y es donde uno dice, bueno, uno como cirujano de tantos años de experiencia puede ir afinando los pasos, pero yo sé en qué momento puedo detenerme para no hacer una laceración. Simplemente en la aspiración de estos abscesos, puede ser nada más con el aspirador, pero hay quien, por ejemplo, hace el secado, ¿no? El secado con la famosa gasa instrumentada, en el cual tratamos de quitar los detritos, pero igual lesionamos la serosa de las asas que en un momento están inflamadas y lesionamos el tejido intestinal, ¿no? Entonces, este caso muy en particular sí requiere de que sea operado por el adscrito de mayor experiencia y el residente obviamente de mayor grado, ¿no? Son pacientes que para nosotros nos llevan a veces horas de cirugía, pueden saltar al siguiente turno y seguir el procedimiento. A veces el que tenga abscesos interasa, en este caso también como tiene abscesos pélvicos, aquí dejamos a consideración del cirujano, generalmente sí dejamos 1 o 2 drenajes para tratar de que se limpie un poquito más la cavidad, pero sobre todo por si hubo daño intestinal, pues tratar de visualizar la fuga que pudiera tener el paciente de líquido intestinal. Ok, doctor, gracias. Y ya casi para terminar, nomás, doctor Aguayo, le quería preguntar, cuando hace la apendicectomía de intervalo, ¿qué tan difícil es esa apendicectomía? ¿No está muy pegada a la pared abdominal? ¿No cuesta mucho trabajo hacer la cirugía? No, en mi experiencia es súper fácil. Nunca he tenido problemas. Es muy poca la inflamación, muy poca. No es nada difícil. Y nunca hemos tenido problemas. Y por lo general nos toma de 25 minutos hacer la cirugía sin problemas. Y nomás para comentar, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Lezama y el doctor Alberto, que es importante comunicar y tener esa comunicación con la familia. Y diría que una de las cosas que más me ha gustado es trabajar aquí en el hospital donde estoy, en Kansas City, es que tenemos muchos protocolos y protocolos todos están a bordo de seguir esos protocolos. Entonces, si estoy de guardia yo y el siguiente está otro cirujano, esos protocolos se siguen y en realidad nosotros no damos la decisión todos los días de cambiar esto, cambiar el otro, ya está por escrito. Todos, incluso las enfermeras, los anestesiólogos, los residentes, los fellows que tenemos están siguiendo los protocolos. Obviamente no todos los pacientes van a seguir el protocolo porque se van a desviar un poquito, depende de las circunstancias, pero la mayoría sí,
y eso nos ayuda con la comunicación, porque en desacuerdo con lo que les dije yo, con lo que les dijeron las enfermeras en la mañana, con lo que dijeron los residentes cuando pasaron a día. Entonces, ayuda mucho y sí es súper importante desde que lleguen pacientes de urgencia hasta que se vayan a la que sea constante el mensaje, igual y sin cambio, que es difícil, es un tema que realmente ha tomado muchos años desarrollar, pero sí es súper importante y no puedes estar ahí con el paciente todo el tiempo, que es raro, o sea, yo no puedo estar de guardia todo el tiempo, ni todos mis pacientes que los ver todos los días. Turnamos nuestra guardia y cada quien se encarga de los pacientes de todos. Ok, doctor, de acuerdo. Y no sé si ya para terminar, alguno de los tres profesores quiere agregar algo extra. Sí, yo quiero hacer una unos cosa. comentarios, perdón. Adelante, doctor Lozano. Por ahí hay una amiga intensivista pediatra que está en la sesión. Esta sesión está dirigida a cirujanos, en especial para residentes de cirugía, pero pues se abrió a más gente. Y dice que luego en los fines de semana en los hospitales no hay cirujanos, pediatras, y que puede haber niños con apendicitis muy graves y que mueren, como puede ser este paciente. Entonces es muy importante hacer conciencia de la red de referencia y contrarreferencia dentro de la Ciudad de México o donde ustedes estén. Y siempre hay que pensar en el bienestar de los pacientes, balanceándolo con el resto, ¿no? Eso es lo que se llama profesionalismo. Entonces, los hospitales que reciben un paciente que no tiene cirujano, pues están en su derecho de pedir traslado a otro lado, desde luego, y los cirujanos tenemos que estar receptivos, abiertos para ayudar. La cosa que quería yo decir aquí también es que aun cuando exista y se va a desarrollar mucho más el manejo no operatorio o no quirúrgico de la apendicitis, sigue siendo una enfermedad quirúrgica, es decir, sigue siendo el cirujano quien toma las decisiones, sigue siendo el cirujano quien dice si se trata así, no se trata así. Se necesita mucha experiencia para poder decir este paciente va bien o este no. No es una receta de cocina, no es algo que puedan ser los médicos de urgencias o los pediatras de piso. El cirujano siempre tiene que tomar la decisión. Es como el trauma, ¿no? El trauma es una enfermedad quirúrgica y el cirujano decide quién va bien y quién no, aunque se operen muy poquitos. Gracias por la invitación. Doctor García Cabello, adelante. Sí, ya para concluir, agradezco la invitación. Y cabe señalar que afortunadamente a los egresados que están saliendo año con año como cirujanos pediatras, pues pueden colocarse cada día más en los hospitales públicos y privados. De ahí que, por ejemplo, nuestra casuística haya disminuido tanto de 1.300 a 700 cirugías por año de apendicitis, de complicadas o no complicadas. Y es importante que los cirujanos pediatras que se están formando y que vayan a egresar, pues se coloquen adecuadamente en sus centros de trabajo o en sus estados. Y eso va a dar pie a que los cirujanos de otras especialidades, como son los cirujanos generales, invadan nuestra zona de trabajo, porque aquí hemos tenido pacientes operados por los cirujanos generales de otras instituciones que nos trasladan. Pero, por ejemplo, para estos casos de apendicitis tan complicadas, hacen para ellos, pues prácticamente son hemicolectomías, son cirugías muy cruentas, ¿no? Que ya después andan buscando el acomodo para otras instituciones, ¿no? Entonces, de alguna manera es bueno que los cirujanos pediatras estén bien formados, bien protocolizados en ese tipo de pacientes, y no sé si en alguna otra institución suceda lo mismo, pero en nuestro caso sí llegan pacientes ya muy complicados, incluso posoperados, que pues andan buscando deshacerse del problema, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Doctor Aguayo, ¿quiere agregar algo para terminar? Más, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y que pensaron en mí para participar en este panel de discusión. Me gustó mucho participar y muchas gracias. Gracias, doctor. Más bien gracias a los tres profesores por el gran apoyo. Creo que fue de mucho beneficio la sesión. Como vimos, pues la apendicitis aguda tiene una gran variedad de opciones terapéuticas. Algunas no se utilizan, algunas no en todos los centros.
pero muchos de ellos pues, vienen siendo o comienzan a ser opciones de las cuales podemos echar mano en ciertas circunstancias. Pues nuevamente, muchas gracias a los 3 profesores invitados, gracias a todos los que se conectaron y pues nos vemos el próximo mes. Buenas noches. Gracias, saludos a Gracias. todos. Claro. Bye.